Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de código de ética en las semanas desarrolladas, semana 9, semana 10, semana 11. Los integrantes del grupo son Meneses Echeverría Ángela, Robles Domínguez Connie, Taipe Machuca Norma, quienes habla, Oyoa Coaquira y Jennifer. Vamos a comenzar con la semana 9, que es el comportamiento ético en la empresa. Bueno, lo que es el código de ética empresarial es la recopilación de los valores y principios que se presentan en una organización. El código ético es uno de los instrumentos que puede utilizar la empresa para expresar y recopilar el conjunto de valores, principios y normas éticas que la organización ha hecho propios. ¿Cuál es la naturaleza del código de ética? Son el conjunto de normas y valores tendientes a regular la conducta de las personas dentro del contexto y ambiente de un centro de trabajo u organización, proponiendo una normativa que deberá ser cumplida de manera obligatoria por los integrantes de la organización, empresa o asociaciones. Lo que es el código de ética determina decisiones y comportamientos de las organizaciones. Su objetivo es unificar y fortalecer las prácticas empresariales. Siguiente diapositiva. Bien, código de ética empresarial y funciones. Bien, establece cuál es el procedimiento a seguir para la resolución de los conflictos. Como segundo punto, establece sistema de sanciones y recompensas en función de su ejecución. Sirve como mecanismo de garantía de la buena imagen y reputación de la compañía y protege el capital humano. También podemos definir como el conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres humanos. Siguiente diapositiva. Bien, el comportamiento ético en la empresa. Vamos a ver con los accionistas el fraude, la malversación de fondos y la falsificación de registros financieros ponen los accionistas en riesgo extremo y a los autores a una investigación policial. Cuando los gerentes y directores emplean constantemente estándares éticos en los procesos de toma de decisiones, infunden confianza en sus accionistas. Con los proveedores, aquí vamos a ver principales puntos que deben cumplir. Cumplimiento de la legislación y normativas, garantizan la calidad y seguridad. Disculpe. Garantizan la calidad y seguridad del producto, asuman la responsabilidad que correspondan, aseguran confiabilidad de la información, respeto a los derechos laborales y derechos humanos, transparencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones, resguardo de la salud y protección del medio ambiente, transparencia en sus registros y procesos de publicidad. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver ahora con los clientes. Es de gran importancia aplicar los códigos éticos si realmente queremos fidelizar a los clientes. Debe cumplir los siguientes puntos: cumplir la legislación y normas del país, respeto a los derechos humanos reconocidos, contemplar las medidas contra los sobornos y corrupción, protección del medio ambiente, competencia leal, confidencialidad. Bien, vamos a dar pase a mi compañera Ulloa Jennifer. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la ética empresarial y el RSC, más conocido como responsabilidad social corporativa. Bien, la ética empresarial son las normas y principios éticos que se utilizan para resolver los diversos problemas morales y éticos dentro de cada organización. Bien, y
Respecto a la responsabilidad social corporativa, estas son actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa para abordar responsabilidad de los impactos económicos, sociales y medioambientales de sus operaciones comerciales y preocupaciones de sus agentes principales. Bien. La RSC se refiere específicamente a la relación entre los grupos de interés que mencionó mi compañera, ¿no? Los accionistas, clientes y proveedores. Uno de los grandes desafíos que tiene hoy en día las empresas es desarrollar una estrategia clara de responsabilidad social corporativa y enmarcada en un concepto ético que sea claro para los empleados y los stakeholders. Siguiente, por favor. Bien, las ventajas de la ética de la empresa. Una de las ventajas importantes es incrementar la motivación para el trabajo y satisfacción de los trabajadores, generar cohesión cultural, una cultura de empresa fuerte, mejorar la imagen empresarial, evitar casos de corrupción también. Bien, dentro de la dimensión de la ética en la empresa tenemos un ámbito interno. En el ámbito interno, pues atender las demandas de ética de los empleados y evitar las malas prácticas, ¿no? De la gestión de los recursos humanos. En el ámbito externo, enfrentar el conflicto de intereses que tienen que ver con la calidad de sus productos, las relaciones con sus productos, los accionistas y la opinión pública. Dentro de eso también tenemos aquí a los ejes de la responsabilidad social corporativa. Los principales son los 7 que le voy a mencionar a continuación. La gobernabilidad, el público interno, medio ambiente, proveedores, mercadeo responsable, comunidades y políticas públicas. Siguiente, por favor. Bien. ¿Los códigos de ética ayudan a la gestión de un profesional? Pues sí, ¿no? Con el fin de poder llevar de forma ética las acciones dentro de cada organización y poder permear internamente los valores y ética empresarial, existe un mecanismo imprescindible y este es el código de ética, ¿no? El cual se tiene que recurrir cuando se identifique una mala práctica o un mal acto que atente contra la empresa, ¿no? Bien, aquí voy a detallar 3 puntos específicos: la ética empresarial. El código ético de una empresa es la recopilación, disculpen, de los valores y principios y pautas éticas y de conducta que conforman la cultura organizacional. Bien, el código de ética es uno de los principios o uno de los instrumentos que pueden utilizar la empresa para expresar y recopilar el racimo de valores, principios y normas éticas en cada organización. Bien, los principios y deberes éticos, los principales son el respeto, compromiso, probidad, responsabilidad, eficiencia y transparencia. Siguiente, por favor. Bien, aquí he mencionado las 3 principales empresas, Nestlé, Gloria y Sonar, que ellos pues tienen códigos de ética empresarial, ¿no? Los principios éticos de Nestlé pues sigue manteniendo su compromiso de adherirse y respetar todas las leyes y normativas locales vigentes, ¿no? En cada uno de sus mercados. Dentro de ellas está la nutrición, salud y bienestar, la garantía de la calidad y seguridad de los productos y la comunicación con el consumidor, que es muy importante. ¿Bien? Los valores del grupo Gloria. La empresa Gloria cimienta su éxito y crecimiento de esta mediante el cumplimiento de las obligaciones, la dedicación al trabajo y la cultura del éxito. Bien, y por último, pues el código de ética es UNAD, ¿no? Todos los trabajadores o colaboradores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tienen como principales valores institucionales la integridad, la excelencia y el compromiso. Bien, le voy a dar pase a mi compañera Fiorella Meneses para que pueda seguir explicando. Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación vamos a hablar del Código de Ética de la Función Pública, la ley número 27825. Y bueno, la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Ahora, también el ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. Vamos a mencionar los principios, deberes y prohibiciones que nos menciona el código. En los principios están la veracidad, el respeto,
la justicia, la eficiencia, la probidad, la lealtad al Estado de Derecho, que nos dice que el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Ahora, vamos a pasar a los deberes. Entre ellos está la neutralidad, la transparencia, la responsabilidad, la discreción y el uso adecuado de los bienes del Estado. Ahora, en las prohibiciones éticas del servidor público son mantener intereses en conflicto, el mal uso de la información privilegiada o también obtener ventajas indebidas, ¿no? Ya sea para sí mismos o para otros mediante el uso de su cargo o su influencia, ¿no? Para tener alguna ventaja. Ahora, el Código de Ética del Profesional en Administración. Voy a mencionar algunos actos contrarios a la ética profesional e incompatibles con el comportamiento digno de los miembros del Colegio de Licenciados de Administración. Por ejemplo, atribuirse o adjudicarse ideas o documentos técnicos de los que no se es autor. O también injuriar o hacer comentarios directa o indirectamente de otro colega, cuando dichos actos perjudiquen su reputación, su clientela futura, sus intereses o el prestigio de la profesión. Ahora, para fortalecer la conducta ética profesional, es importante que desde lo más alto de la organización, ya sea la gerencia o el directorio ejecutivo, deba de tener el código de ética presente, no solamente en el papel, sino también en el ejemplo. En ese sentido, los colaboradores tomarán como ejemplo a esto y se establecerá una sólida conducta moral en la organización. Para ello hay algunos puntos imprescindibles, como ser transparentes, definir también, es importante definir la misión de la organización y sus valores, ¿no? Para que así lo puedan conocer y de esta manera cumplir también. Bueno, contar con una unidad gestora de código de ética. Además, influir en el sistema de toma de decisiones y, por último, impulsar la diversidad en los niveles directivos. A continuación, le paso la palabra a mi compañera Connie. Siguiendo con la exposición, la última parte, vamos a conocer el mecanismo para promover la ética en la empresa. Sabemos que la ética está presente en cada decisión que toma un directivo. Por eso es necesario tener en cuenta las siguientes. Bien, entender la realidad. El directivo debe aprender a valorar y a conocer la situación de la empresa. Es decir, lo que nos gusta no siempre coincide con lo que nos conviene. Ayudar al prójimo. Es fundamental para cualquier directivo. Lograr que el lugar del trabajo sea un espacio en que los colaboradores puedan desarrollarse como personas. Hay que saber darles responsabilidad y dejar que se equivoquen. Un buen directivo debe saber eliminar acciones de manera egoísta de los colaboradores y crear o desarrollar una cultura de diálogo en la compañía, además de la confianza con el resto del equipo. Complicarse la vida. En esta parte el directivo debe saber o debe aprender a superar la tentación de lo cómodo, es decir, salir de nuestra zona de confort. Para conseguir una adecuada gestión de riesgo, el líder debe haber actuado día a día correctamente. Definir la misión de la organización y sus valores. En cada una de las decisiones, los directivos deben generar satisfacción en la organización para conseguir mejores resultados. Se debe crear y difundir una cultura profesional y ética en la que los valores de la empresa estén alineados con
con la manera de actuar en la misma. Naturaleza del conflicto. Debemos saber que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Las dimensiones de un conflicto pueden ser públicas, privadas, formales, informales, racional e irracional. ¿En qué circunstancias se da un conflicto? Cuando se percibe que hay metas, cuando los colaboradores tienen un comportamiento diseñado a derrotar y cuando los grupos se enfrentan entre sí con actos de oposición. ¿Y qué factores se evalúan en un conflicto? El contexto sociocultural, en los asuntos que se tratan y las características de las partes del conflicto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados después de un conflicto? Podemos tener dos. Funcionales, que son beneficios. Pueden fomentar innovación, creatividad y además aumentan el entusiasmo a los trabajadores dentro de la organización. O sea, podemos producir mejores decisiones. Y resultados disfuncionales, que nos dan por resultado menor productividad. Siguiente, por favor. La naturaleza del conflicto de intereses. Los conflictos de intereses son aquellas situaciones en las que el juicio del auditor tiende a estar indebidamente influenciado por intereses secundarios, generalmente económicos o personales. ¿Y dónde nace un conflicto de interés? Nace en la discrepancia entre ideas, creencias o puntos de vista. En definitiva, surge cuando el individuo interpreta de manera diferente el contexto que lo rodea. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos prevenir un conflicto? Se debe anteponer los intereses personales a los del grupo. Comunicar al órgano correspondiente del grupo cualquier situación conflictiva. Abstenerse de participar en la negociación u operación. Actuar siempre con transparencia. Pasos para resolver un conflicto. Definir el problema. Describir objetivamente la perspectiva de cada persona. Separar las posiciones de los intereses. Identificar un objetivo positivo para ambas partes. Y generar opciones y desarrollar un plan de acción específico. Para esta parte de la exposición, que es la parte final, ya debemos, siguiente diapositiva por favor, debemos haber comprendido cuál es la definición de conflicto y problema. Reitero que conflicto es un choque de intereses, ideas, emociones. Y problema es la situación que se da cuando hay una diferencia de ideas. Teniendo claro estos conceptos, damos por finalizada y culminada nuestra exposición el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias.